Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio de ayer rápidamente, porque si es el tiempo para que los matrimonios, si es el tiempo en toda la historia del cristianismo, ya son casi 6,000 años, para que los matrimonios tomen en serio a Dios, fíjense con mucho cuidado lo que voy a decir, es hoy. Es el tiempo de tomar en serio a Dios. Hay una exhortación en Lucas 21 que dice 32 al 36, para que vuestros corazones no se llenen de los afanes del mundo y venga de repente aquel día y sean dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra. Entonces, si tú has sido una persona, como le llaman, un cristiano carnal, pues de vez en cuando lees la Biblia, el domingo vas, ni la Biblia llevas el domingo a la iglesia, etcétera, etcétera. Es el tiempo que te regreses de ese camino equivocado y tomes en cuenta a Dios, porque te puedes quedar cuando Jesús venga por su iglesia. Te puedes quedar. Y de acuerdo a las parábolas de Cristo, la parábola de la mujer que fueron 3 medidas de harina metidas en ella, está hablando de que la situación de la iglesia se va a leudar al final de los tiempos. 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice que muchos abandonarán la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La Biblia está en 2 de Pedro capítulo 2, porque así como hubo falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, en estos tiempos van pero no se imaginan la sobreabundancia que hay de enseñanzas falsas en las redes sociales. Están llenas las redes sociales de personas que lo único que tienen en mente es buscar seguidores. Y se meten, ¿verdad? Ustedes no se imaginan, nuestras páginas las piratean, tenemos por lo menos 30, 40 páginas piratas por semana usando nuestro nombre para recoger dinero, para monetizar en YouTube. Y YouTube nos contesta, pues no podemos con tanta gente, ¿verdad? Pues tenemos que hacerlo, ya estamos registrados y todo, pero hay un afán por tratar de enseñar cosas que no son bíblicas, de inductos que están completamente con motivos equivocados, que es, repito, tener seguidores y monetizar simplemente usando a personas ya conocidas. Dios creó el cielo y la tierra. Y ayer vimos que la primera piedra que debemos de poner en el matrimonio es las Sagradas Escrituras. Tú tienes que comenzar con la A, la B, la C. Hoy vamos a ver la B y la C. La A, un matrimonio que no está en la Biblia, que no oran juntos, que no leen antes de acostarse la Biblia, que no tienen un devocional en la mañana, lo vamos a ver con más, desarrollándolo un poco más progresivamente más adelante. Es un matrimonio que está tambaleándose, porque el ataque del enemigo viene con furia. Así como el 7 de octubre del año pasado, el movimiento terrorista radical musulmán Hamas mató, masacró, ensangrentó a cientos de jóvenes, niños, bebés, ancianos. Esa furia antisemita es la furia que tiene ahora contra la iglesia. Porque ahora es la iglesia, ¿verdad?, la que tomó el lugar y la que Dios va a regresar por Israel, pero la iglesia tiene que sobrevivir. Y el otro día me preguntaron, ¿por qué usted cree, hermano, que Israel ha sobrevivido? ¿Cómo es posible que tengan una tecnología tan... El Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí, que es el más importante que el FBI, que la CIA, que el de Inglaterra, que el KGB de Rusia? El Mossad es un servicio de inteligencia que ha dejado en las últimas 2 semanas al mundo con la baba de fuera. Impresionante que hayan detectado el Ayatollah Khomeini y Nasrallah, que ya lo eliminaron, jefe del grupo terrorista Hezbollah, y dijo hace un mes, vamos a cambiar los celulares porque los israelíes son muy inteligentes y nos están interceptando las comunicaciones. Vamos a comprar beepers.
Y resulta que el país, parece que fue Bélgica, que produjo estos beepers. Israel levantó una empresa fantasma para comprar 10,000 beepers. Y esos 10,000 beepers fueron los que iban a ir a Irán. Entonces, cuando llegaron a Irán, los 10,000 beepers ya llevaban un explosivo dentro. Y los únicos que fueron afectados fueron los del grupo terrorista, no los civiles, los del grupo terrorista. Y de la noche a la mañana se quedaron sin oír, perdieron el oído, ¿verdad? Les explotó en el oído. Hubo más de 30 muertos o 40 muertos del grupo Hezbollah. Después murió el Nasrallah y hace 2 días sustituyeron a Nasrallah y ayer lo acaban de volver a matar. O sea, es impresionante la forma como Israel, con la tecnología que tiene, cuando mataron al general de Siria, que se encontraba en un hotel de Irán, sabían en qué cuarto estaba. El que mataron anterior iba una caravana de 7 coches, un convoy de 7 coches, protegiéndolo. Los israelíes sabían en qué coche se encontraba cada persona. Y exactamente en ese coche, a través de un misil, lo destruyeron y lo mataron. Ahorita Irán pues está temblando, ¿verdad? Pero vemos nosotros que toda esta información se encuentra en la Biblia de hace 2700 años. Porque de acuerdo a Ezequiel 38, Irán, que aparece con el nombre de Persia, en 1935 se le cambió el nombre a la República de Irán cuando sacaron al Shah. En el 79 fue la República Islámica de Irán. Desde el 79 los ayatolas se han convertido en opresores, en dictadores del pueblo de Irán, porque el pueblo de Irán es precioso. No sé cuántos de ustedes sepan, el crecimiento más grande de la iglesia cristiana, ¿dónde creen que se encuentra? En Irán y en China. Así que es como en todos lados, o sea, el gobierno de Cuba, el pueblo cubano es precioso, el pueblo de Venezuela es precioso, el pueblo de México es maravilloso, son muy afectivos, ¿verdad? Muy hospedadores, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Los gobiernos, que se han enseñoreado de la población en casi todo el mundo entero. Inglaterra, por ejemplo, es una nación ya musulmana. 45 estadistas de Inglaterra, comenzando con el alcalde de Londres, son musulmanes radicales que tienen como objetivo matar judíos y exterminar a Israel y pelear en contra de todo lo que sea la Biblia, la familia y el cristianismo. Entonces, si no tenemos la Biblia, no tenemos un mapa. Tengo un problema con mi hija, tengo un problema, etcétera, etcétera. Vamos a consultar qué dice la Biblia. Ahora, tú no tienes la facilidad me imagino tienes 3, 4, 5 años en Cristo, de saber dónde puedes encontrar las respuestas, ¿correcto? Para eso tenemos el Instituto Bíblico. Para eso tienes tú tu pastor en tu iglesia también. Y si ustedes no tienen respuesta, tenemos correos electrónicos, escríbanos. Para eso estamos, para servirles. Nosotros estamos para lavarle los pies a ustedes, no ustedes a nosotros. Nosotros somos siervos de ustedes. Estamos para servirles. Dios nos manda para servirles y hay de nosotros. Si nos convertimos en dictadores o en reyes, o en que por favor tráeme el portafolio y mandar hacia la gente cuando somos nosotros los que tenemos que dar el ejemplo de humildad, de mansedumbre. No somos mejor que nadie. No nos exalten tampoco, ni pongan nunca jamás los ojos en nosotros. Somos simplemente siervos inútiles de un Dios que tuvo misericordia y gracia de nosotros, como también lo tuvo con ustedes. En segundo lugar, vamos a ver las prioridades. Dios hace el universo y pone leyes cósmicas, la ley de la gravedad, la primera y segunda ley de la termodinámica, que todo es la ley de la entropía, que todo está sujeto a un deterioro, la ley de los campos nucleares, la ley de la gravitación, para que el universo esté completamente como una orquesta funcionando, que las galaxias no se salgan, que no se expandan más del tiempo, que la Tierra gire exactamente en 24 horas, en 365 días perfectos alrededor del Sol, con 4 diferentes posiciones de la Tierra en relación con el Sol para las 4 estaciones. En fin, ¿verdad? Todo esto que vemos a nuestro alrededor nos habla de un
orden y de un diseño. Una pintura tiene un pintor, un reloj tiene un relojero, una estatua tiene un escultor. Entonces, cuando volteamos los ojos al cielo y alguien dice, no existe Dios, esta persona es un tarado mental. Está progresando en su psicopatía. Porque es imposible negar que haya una creación perfecta, como digo, los ateos siempre lo he dicho, ¿verdad? Son mi platillo favorito. Oiga, señor, y el universo, ¿qué explicación tienen ustedes los científicos o los astrónomos para el universo? Pues una explosión, el Big Bang, es lo único que existe ahorita fuera de la Biblia. No hay más que la Biblia o el Big Bang. Y nos encantan las universidades para mostrarles la desinformación que tienen los estudiantes, porque tú le preguntas al maestro o al astrónomo, o de izquierda o de derecha o ateo, bueno, ¿y quién produjo la explosión? La nada no produce nada. Jamás la nada ha producido nada. ¿Y cómo es posible que el ADN de un armadillo, de un rinoceronte, de una jirafa, de un conejo, de una ardilla, de un chimpancé, de una ballena, de una foca, todos tengan un chip? Las hormiguitas tienen un chip, las ardillitas tienen un chip, todo el mundo se comporta, los animales, las aves, los peces en el mar, de alguna forma diseñada por algo o por alguien. ¿Cómo pueden las hormiguitas? Me encanta cuando voy a caminar todos los días en la mañana, me encantan los hormigueros. Cada hormiguita recoge una piedrecita, un polvito. ¿Quién le dijo dónde ponerla? ¿Por qué nos chocan entre ellas? ¿Cómo saben que juntándolas todas van a ser un montecito con un hoyito? ¿Quién las coordina? ¿Quién las dirige? Por el amor de Dios. Sí, insectos, ¿verdad? Tan pequeñísimos, una miniatura impresionante. ¿Cómo es posible? Veo las ardillitas tan graciosas, tan lindas, con su cola, cómo se mueven, una gracia impresionante. Todo lo que tú admiras cuando tienes a Cristo en tu vida, comienza a llamarte la atención, y los cielos y la tierra cuentan que el Señor es el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Una vez que Dios hace esto, nos hace a nosotros, nos crea a su imagen y semejanza, que es la diferencia entre nosotros y los animales. Y cuando tú te conviertes, los que ayer recibieron a Cristo los felicitamos, hubo más de 26 decisiones ayer, el 95% fueron hombres, gracias a Dios, 2 mujeres nada más ayer, o sea que venían sobornados, como dice mi sobrino Jesse, ¿verdad? No, pero qué bendición, ¿verdad? Que podamos nosotros comenzar a recibir a Cristo. Cuando tú recibes a Cristo, número 2, después de que tienes que tener la Biblia, tienes que establecer en tu vida prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de Dios? Dios es un Dios de orden. El 0 es antes del 1. Y del 1 tiene que haber un 2 y después tiene que haber un 3. Y si tú no conoces las prioridades de Dios, tu vida no va a funcionar dentro del parámetro divino de la palabra de Dios. Las prioridades rápidamente son número 1, Dios en primer lugar. Mateo 6:33, búscalo. Buscad en segundo lugar. Dice, se lo saben de memoria. Buscad, ¿qué es PRI? Busca antes que el desayuno, antes que tu esposa, antes que tu esposo, antes que tus hijos, antes que el trabajo, antes que tu buffet jurídico, antes que tu clínica médica, antes de tu taller de carpintería, antes de cualquier cosa en tu vida, ponme a mí en primer lugar, dice Dios. Cuando tú te levantes en la mañana, dame el primer lugar. Bueno, Señor, yo a las 10 me dan ganas a las 10 de orar y estar contigo. Bueno, ese no es el primer lugar. Ese es el segundo o tercer lugar, porque ahí hiciste varias cosas antes. Y ¿saben una cosa? Dios nos prueba. O sea, ¿qué es la Biblia? O sea, ¿creo lo que dice la Biblia o voy a seguir haciendo lo que me da la gana? Entonces, en primer lugar es Dios, en segundo lugar es mi esposa.
antes que los hijos. Antes que los hijos. En tercer lugar son los hijos y en cuarto lugar nuestro trabajo. Si nosotros mantenemos este orden y a mi esposa le doy el segundo lugar en mi vida y me convierto yo en el siervo de mi esposa y ella es la reina de la casa y la atiendo y soy caballero, me subimos al carro, le abro la puerta para que se suba y no le echo la cajuela. Vamos a un restaurante y lo primero que hago es quitarle la silla para que se siente. Pasa el tiempo y los hombres, como no conocemos a las mujeres, repito, con Cristo comenzamos a despertar un mundo en el que, Dios mío, yo creí que era mi sirvienta, como decían los griegos. La mujer no sirve más que para la cama y para las enchiladas y para que me acompañe. Y le daban un lugar a la mujer como la han tratado tanto griegos, romanos, judíos, árabes, en todas las civilizaciones, latinos también. Hemos tratado a las mujeres sobajándolas, usándolas como algo desechable y tratándolas como si fueran nuestras esclavas. Y llegando a un punto donde el siglo pasado, los 70s, 80s, las mujeres dicen, estamos hasta acá del machismo, y se levantó el movimiento feminista, que fue mucho peor todavía, pobrecitas. Pero ¿por qué se levantaron? Porque estaban hartas de nosotros, de la forma como las tratábamos, y se rebelaron. Y Dios permitió esa rebelión. Claro que ha tomado extremos completamente exagerados ahora, ¿verdad? Porque ahora las 3 directoras del movimiento feminista en el mundo son lesbianas, las 3. Tenían que acabar en eso. Pero vean ustedes por qué pasa lo que pasa. Entonces Dios crea a la mujer para que ella se sienta enamorada, atendida, caballeroso, con atenciones, de vez en cuando unas florecitas, de vez en cuando, ahora sí, gorda, te amo, qué bonita estás, aunque parezca tráiler. O viceversa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a las mujeres las hace someterse a nosotros. Y cuando oímos la mujer tiene que someterse a las mujeres respingan inmediatamente contra la mente de Dios. ¿Cómo que someterme? No, pues de por sí que me trata mal. Es que entiende cómo está el mecanismo. Entonces, si nosotros queremos que se sometan, primero dice, maridos, amar a vuestras mujeres, Efesios 5:25, como Cristo amó la iglesia. ¿Quieres que tú obedezca a tu mujer? ¿Quieres cambiar a tu mujer? ¿Quieres que lo haga voluntariamente y no? Es que aquí te tienes, dice la Biblia, que te sometas a mí. Ya perdiste completamente. No has comprendido la mente divina. Yo tengo que hacer un sacrificio y mostrarle a mi esposa que estoy dispuesta a sacrificarme por ella. Y cuando las mujeres sienten, porque son así, mi esposo es un caballero y me trata y por aquí, a nadie le gusta, a nadie va a desechar ser tratado bien. A todos nos encanta que nos traten bien. Buenos días, señor fulano de tal, le sirvo. En todos lados nos gusta que nos atiendan bien. Y cuando tu esposa se siente atendida y ve un caballero en ti, Dios es el que las cambia, no nosotros. Nosotros no podemos cambiar a nadie. No podemos cambiar, yo no puedo cambiar a ninguno de mis hijos, de mis nietos, no, a mi bisnieta, no puedo cambiar a mis abuelos, a mis padres. Nosotros no somos dioses. Nos manda a obedecer simplemente poniendo nuestras prioridades. Ponme en segundo lugar a tu esposa y yo, Armando, voy a bendecir tu matrimonio, voy a bendecir tu trabajo, voy a bendecir tu salud, voy a bendecir tu familia, porque me obedeces. Es imposible las bendiciones sin la obediencia. Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios. Y fíjense lo que dice a continuación. Y las demás cosas, dinero, viajes, ay, no tengo para el viaje, y no tengo para las vacaciones, y no tengo para la escuela. Analiza tu vida privada y de prioridades.
Siempre tiene que haber una campana de alarma cuando algo, porque Dios quiere que nosotros tengamos lo suficiente, según de Corintios 9, en todas las cosas, para que abundemos dando en buenas obras a la obra de Dios y a la propagación del Evangelio. Entonces, cuando tú comienzas a decir, es que esto me falta y no tengo Dios, cuando es la voluntad de Dios que tú conozcas la palabra de Dios, algo está en tu vida, híncate, enciérrate en tu cuarto, Señor, aquí estoy. Aquí me humillo delante de ti. Sí, le grité a mi esposa en la mañana, no le he pedido perdón, etcétera, etcétera. Y Dios nos bendice. Dios te habla y vas a abrir la Biblia y te va a dar pasajes en los Salmos que vas a encontrar milagrosamente lo que tú estás buscando en tu corazón y Dios hablándote milagrosamente en su palabra porque le obedeces. Veamos nosotros qué importante es esta prioridad en Josué capítulo 1, versículo del 8 al 9. Josué 1, del 8 al 9. Todos ustedes en este seminario se les entregó una libretita, no veo a muchos apuntando, pero fue no para que hicieras caricaturas, sino para que pudieras apuntar los versículos, los medites en tu casa, cuando oigas las conferencias otra vez en las redes sociales, te acuerdes y puedas consultarlo las veces que lo necesites. Josué 1, 8 y 9. En este libro de Josué, él fue el sucesor del más grande líder del Antiguo Testamento, Moisés, Moshe, que significa salvado de las aguas. Moisés muere y 2 millones de cabritos, porque no eran ovejas. 2 millones de cabritos era el pueblo judío. Se estaba apenas formando, apenas en formación, germinando la nación judía. Y entonces Dios le dice a Josué, Josué, tu tarea es entrar a una tierra ocupada por gigantes, la tierra de Canaán, la tierra prometida. Gigantes que eran híbridos, que había habido una influencia de ángeles en Génesis 6, donde procrearon con mujeres humanas, gigantes de 4 metros de estatura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, que le llamaban los Nefilim. La palabra Nefilim viene de Nepal en el hebreo, que significa los caídos, y sabemos que son los ángeles caídos. Y todo el Antiguo Testamento nos habla, cuando se mencionan los hijos de Dios, ven Elohim, que son los ángeles caídos. Entonces la tierra de Canaán genéticamente se había infectado. No entren ustedes ni se mezclen con las mujeres cananitas. No se mezclen con la que hay poblaciones que van a tener que destruir, porque es mucho mejor destruir a 100 a que mueran 1 millón y que destruyamos a 5,000 en lugar de que mueran 50,000. Que fue la mentalidad difícil moralmente de entender de la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Dijo el presidente de Estados Unidos, vamos a mandar una bomba atómica, van a morir 150,000 japoneses. Si no mandamos esta bomba atómica, van a morir 2 millones de personas. ¿Qué hacemos? ¿Matar 150,000 para que sobrevivan 2 millones? Y fue la decisión que tomaron. Desgraciadamente el doctor Oppenheimer y Enrico Fermi, italiano y alemán respectivamente, después, ¿verdad? Einstein les dijo, yo no quiero participar en esta masacre, ¿verdad? No sé, pero no tengo paz en mi corazón, pero muchas veces así pasa. Hagan de cuenta que no, vamos a ponerlo más simple. Vamos en un barco, como en el Titanic, 2,000 personas, 3,000 personas, y comienza a hundirse el barco, y nos toca una balsa donde caben 10. Y de repente esos 10 nos dice el capitán desde que llegamos, si meten a un 11, se va a hundir la balsa y no ninguno va a sobrevivir. Entonces estamos los 10 en la balsa y viene alguien nadando o dos alguien y se agarran y dicen, súbanos a la balsa. Y si lo subimos, nos morimos los 10 con ellos. ¿Qué hacemos? Que se ahoguen mejor para que sobrevivan los que están en la balsa, o tú dale lugar y que tú ahógate y que otra persona se suba. ¿Me van siguiendo? Entonces, son decisiones morales que tenemos que entender, que están en la Biblia,
que para poder comprenderlos y no decir, es un genocidio lo que hizo Dios mandando matar a los cananitas. Bueno, Josué entonces tenía 7 ciudades que conquistar. Y la primera era Jericó. Josué capítulo 6. Y entonces Josué les habla a sus soldados, vamos a practicar, vamos con las flechas, las catapultas, las redes para asaltar las murallas de Jericó. Y Dios le dice a Josué, come here, Joshua. Te voy a dar el secreto de la victoria. No es con espada, no es con ejército, no es por la valentía del jinete, ni por la bravura del caballo. Todas estas formas en que los humanos piensan, yo funciono de una manera diferente porque mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Qué entonces? ¿Cuál es la respuesta, Señor? Versículo 8 y 9. Te voy a dar el secreto para que tú venzas las 7 ciudades. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que a las 12 del día. ¿Eso dice? No. Yo leo la Biblia a las 5 de la tarde, hermano. ¿Sabes leer? Pues yo a las 11 de la mañana, yo antes de acostarme, Virgen de la Macarena. ¿Sabes leer la Biblia? ¿Qué dice? De día y de noche. Nadie levante la mano. Nadie levante la mano. ¿Lo haces? ¿Te has formado de disciplina para que de día y antes de acostarte leas la Biblia, pienses en ella, ponderes en ella, la medites o memorices versículos diarios? ¿Lo haces? A las 12 del día. Dios no nos manda que tomemos decisiones, o lo obedecemos y creemos lo que dice, o no me llamo cristiano. ¿Qué es la fe? Creer lo que dice la Biblia. Entonces, ¿por qué me llamo cristiano si no estoy obedeciendo? ¿Por qué quiero que me vaya bien en la vida? ¿Por qué quiero que bendiga a mis hijos? ¿Por qué quiero que bendiga mi matrimonio? Si no estoy obedeciendo, ¿por qué no le creo? Si le creyera, lo haría. Qué simple fórmula, ¿verdad? Si tú, Josué, de día y de noche, meditas, guardas conforme a lo que está escrito, entonces, en otras palabras, y no antes. Métetelo a tu cabecita, Josué. Hasta que tú hagas lo que te estoy diciendo, hace 3000 años Dios no está repitiendo lo mismo, hasta que ustedes me obedezcan y me pongas en primer lugar, y tu esposa en segundo lugar, y tus hijos en tercer lugar, te voy a bendecir. Y entonces vas a prosperar, dice la Biblia, en todas las cosas que tú hagas. Todo te saldrá bien. Lo único que te mando es que te esfuerces y que seas valiente. Nunca, jamás en la vida nos victimicemos. Sufro mucho. Ay, me pasó esto. Ay, hermano. Ay. Cuando comenzamos a poner la vista en nosotros mismos y victimizarnos y ser, es que lo que me pasa es por esto y por aquello, es que mi mamá fue prostituta, mi papá era traficante de drogas y por eso soy así, y soy homosexual por esto, y me pasa esto en la vida porque nadie me quiere. ¿Sabe una cosa? J. Hoover, director y fundador de la oficina del FBI en Estados Unidos, sirvió a 4 presidentes, creo que 5 presidentes, y J. Hoover, antes de morir, dijo lo siguiente: he visitado todas las cárceles casi de Estados Unidos y de Europa, principalmente las correccionales de los jóvenes, y he encontrado, dijo Hoover, el fundador del FBI, dijo lo siguiente. Ahorita el FBI no es FBI ya, ¿verdad? Ya se ha deteriorado muchísimo, pero hubo un tiempo en que eran brillantes esta agencia. Dijo Hoover: he encontrado que la mente de todos los delincuentes juveniles creen que el mundo les debe algo. Creen que el mundo está en contra de ellos. Ellos no están en contra del mundo,
estoy y soy así porque me hicieron por esto y por el otro y por la guerra y me rebelo contra todo y el mundo, me voy contra el mundo y voy a matar y voy a asesinar, voy a robar, voy a secuestrar, voy a violar por todo lo que el mundo me ha hecho. Gente amargada que de niños no los corrigieron, en la escuela los expulsaron, la policía tuvo que acabar con ellos o meterlos a la cárcel y acaban en la cárcel tarde o temprano. Un mundo de rebeldes porque creen que el mundo les debe algo, se victimizan. Y cuando hacemos eso, nunca vamos a madurar. Nunca en tu vida, hermano y hermana en Cristo, le eches la culpa a nadie de cómo eres. Sígueme con mucho cuidado lo que te acabo de decir. Es que si yo tuviera otro esposo, si yo tuviera otra esposa, si tuviera otros padres, si usted no sabe lo que hizo mi abuela, y si hubiera pasado esto, no le eches la culpa a nadie de lo que ahorita, en este momento eres. Eres como estás porque lo has aceptado. No te victimices. Cuando tú reconozcas que eres como eres porque tú lo has aceptado y no has podido desechar ni desintoxicarte de los traumas de tu niñez o de tu infancia, vas a madurar. Una persona que se la vive echándole la culpa a la mamá, al papá, a mi exesposa, a mi exesposo, nunca maduran. Llevan 50 años, llegan a los 60 años, llegan a los 70 años y tenemos una generación de la tercera y de la cuarta edad de inmaduros seres humanos que nunca han madurado porque siempre se han victimizado y siempre viven en el pasado. Ya los 70, no, ¿cómo era? Y yo, mi tío fue Zapata y fui nieto de Pancho Villa y viven en el pasado completamente sin extenderse todavía las maravillas que Dios tiene para nosotros reservadas, porque lo mejor para todos está por delante. Vean Marcos capítulo 1, versículo 35, el ejemplo de Jesús. Ya más ejemplo no podemos tener. Marcos 1, 35. Levantándose a las 12 del día. ¿Eso dice? Lo estoy calando nada más, a ver si es cierto que trajeron la Biblia, ¿verdad? Levantándose muy de mañana, siendo todavía muy oscuro. Estamos hablando 4 o 5 de la mañana. Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cuál era la rutina del Hijo de Dios? De Jesucristo, que tiene una comunión ininterrumpida con su Padre. Su secreto, cuando los discípulos vieron que Él sanaba y que Él hacía milagros, etcétera, etcétera, descubrieron que el secreto de la vida de Jesús, el poder de la vida de Jesús, lo que lo sostuvo en Getsemaní, lo que lo sostuvo en lugar de victimizarse en la cruz, mira, Padre, cómo estoy sangrando, mira nada más las espinas, y ahí en medio de su angustia y de su crucifixión, Madre, ahí está tu hijo, Juan, ahí está tu madre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Nunca Jesús puso sus ojos en Él. Nunca se victimizó. Muriendo en el dolor más profundo, seguía pensando en los demás. Cuando quites tus ojos de tu vida, yo, nada más yo, y yo, nada más, yo. ¿Y yo qué? Le dice a tu esposo, mi amor, ¿y yo qué? Y tú dices a tu esposa, ¿y yo qué? O sea, nada más yo. Comenzamos a victimizarnos y comenzamos a destruirnos. Porque nadie vive para sí mismo. El secreto de la vida, como decía la Madre Teresa, cuando llegó a Nueva York hace mucho tiempo, oiga, Madre Teresa, ¿usted para qué está allá en Calcuta, en la India, con tantos leprosos? Aquí le construimos un palacio con aire acondicionado en Nueva York, y etcétera, etcétera. Y la Madre Teresa en el aeropuerto les dijo a los periodistas de CNN que la entrevistaron, es que ustedes no han comprendido que no es el medio ambiente el que nos hace feliz, sino la voluntad de Dios. Y yo he entendido que la voluntad de Dios es en la India, no donde yo me sienta bien y donde tenga aire acondicionado y un Mercedes-Benz y buena casa. Mi felicidad está, si Dios quiere que yo esté en el desierto o en Ucrania, ahí voy a ser feliz. No es el medio ambiente lo que nos hace feliz, es mi relación con Dios. Porque puedes estar en un palacio
y ser la persona más victimizada y más sola de todo, como los artistas de cine. Elvis Presley el año pasado, ¿verdad? El rey del rock and roll. El otro negrito, ¿verdad? Michael Jackson. Muere pederasta, Elvis Presley, 500 mujeres esperando meterse a su casa, las defensas de los Cadillacs de Elvis Presley de oro puro, y eran las personas más solas y mueren como murieron. Ya puedo seguir con más ejemplos de artistas, de deportistas, de políticos, de cantantes, de gente, de empresarios que creen que alrededor, allá tengo dinero, tengo esto, y son las personas más infelices. Porque nunca descubrieron lo que la Biblia nos está diciendo. Vivamos para los demás. Preocúpate por los demás. Llega a tu iglesia el domingo y no entres como... Yo llego al cine, ¿verdad? Mis palomitas, mi coca de dieta, ¿verdad? Y veo la película y no me fijo quién está acá, no me fijo quién está acá. Pero la iglesia no es el cine. A la iglesia llegamos y buscamos a quien abrazar. Ahí está la pobre doña Chole, y pasa ahí, hola doña Chole, acércate con ella, ¿qué le pasa doña Chole? Abrázala, ¿me permite orar por usted? Oye hermano, ¿cómo estás? Bienvenido, no te conozco, bienvenido, yo soy de esta iglesia. Comenzamos a buscar a quién ayudar, a quién hablarle, con quién poder contactarnos, a quién hablarle de Jesús. ¿Por qué? Porque ya me olvido de mi persona, en el cine me olvido de todos, y yo nada más quiero ver la película, y mis palomitas, y mi Coca-Cola, y no me importan los demás. La iglesia no es así. Tú no puedes ser cristiano y no servir en tu iglesia, ni estar preocupando, oiga pastor, ¿en qué puedo ayudar? ¿Puedo venir a las 7 a cargar las sillas? Pero soy diputado, no me importa lo que seas, ven y sirve, porque Jesucristo nos dijo, me hinco a lavarle los pies, el creador del universo. En un cristiano no puede haber soberbia ni orgullo. Es que ustedes no saben quién soy. Y llego a la iglesia, en mi estacionamiento, hermano, no se estaciona ahí. ¿Qué no sabes quién soy? Soy hijo del diputado fulano de tal. A mí no me importa lo que seas. Obedece. ¿Por qué? Porque mientras tú seas esa soberbia y te creas superior a los demás, que porque tú tienes algo de influencia sobre una persona, eso te comienza a autodestruir. Y te destruye mentalmente, espiritualmente, sin que tú te des cuenta. Humíllate, sí, hermano. Esas personas en las iglesias los ponemos para que atiendan el tráfico de la iglesia. Y si un hermano te dice, no se estaciona ahí, no te estacionas ahí, por el amor de Dios. Cristo, en la madrugada, antes de vivir para los demás, era su prioridad, su Padre Celestial. Juan 17, versículo 3. Esta es la vida eterna. ¿Qué nos da Dios cuando recibimos a Cristo? La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Si tú eres cristiano, tienes la vida eterna. 1 Juan 5, del 10 al 12. Esta es la vida eterna, que conozcamos a Jesús. Y si tienes a Jesucristo y tienes la vida eterna, es lógico que te nazca leer la Biblia. Que te nazca hablarle a alguien de Cristo. Ayer mi esposo y yo mandaron una persona a recogernos al aeropuerto. Se llama Luis, el muchacho que nos fue a recogió a muchos de ustedes. Y comenzamos a hablarle de Cristo en el camino. Y gracias a Dios, antes de que nos dejara aquí, recibió a Cristo como su Salvador. Yo le dije, Señor Padre, yo diario le pido, Señor, dime a alguien a quien hablarle de Cristo. Podíamos ir en todo el camino y yo con mi celular, me encanta el ajedrez, ¿verdad? Y meterme yo al ajedrez y todo. Pero hay una persona que no sabemos ni qué condición está, y detrás de cada persona hay una historia, no nos imaginamos, detrás de cada ser humano hay una historia muy desagradable. Vemos a mucha gente riéndose, pero no sabemos detrás qué hay ellos. Comienza a hablarles de Cristo, unos comienzan a llorar. El otro día, tengo una moto Harley Davidson allá en Dallas, fui a la Harley Davidson a que le pedí unas refacciones, vi un empleado nuevo, le comencé a hablar de Cristo, se me quedó mirando y me dice, ¿cómo es posible que sepas mi vida? Le digo, yo no conozco ni sé quién eres tú, Joe, pero lo que usted me está diciendo, y comenzó a llorar, me dice, esto es lo que yo necesitaba oír en esta mañana, que alguien me ama y que alguien me puede presentar a Cristo. Y así encontramos diario, aquí en la tortillería, la que vende los tamales, el del estacionamiento, el chofer que me transportó. Somos testigos de Jesús.
¿Para qué nos manda un mundo Dios para nada más yo, como robotito? Y no me importa aquí, ni me importa allá. Venimos a vivir para los demás. Y si no entendemos esto, no vamos a ser nunca felices. Veamos en tercer lugar que nuestro cuerpo, la tercera prioridad, es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19 y 20. Si mi primera prioridad es Dios, mi segunda prioridad es mi esposa, tengo que entender algo muy importante. A nadie le gusta estar casado con un elefante, ni con una elefanta. Discúlpeme que sea tan directo. Es la verdad. Dicen los jóvenes, es la neta. Es importantísimo que nosotros cuidemos nuestra salud. No vengas, porque ahora se hicieron de moda, ¿verdad? Las famosas, en muchas iglesias cristianas, las campañas de sanidad. A ver, fórmense aquí. Sé sano, sé sano, sé sano, sé sano. Espérame tantito. Este señor tiene una panza de Santa Claus. ¿Sabes una cosa? Yo no voy a orar por ti. Yo no voy, sé sano, sé sano, sé sano, sé sano. A la salida te espero. Mientras tú no bajes de peso, no vuelvo a orar yo por ti. ¿De qué te sirve que Dios te sane el espíritu de retortijón que tienes? O sácame el espíritu de retortijón, hermano, si vas a seguir igual. Entonces Dios no es una varita mágica y convertimos al Espíritu Santo en nuestro siervo. Y comenzaron los pastores, sé sano, espérame tantito, si tú no eres Dios. Cristo no sanó a todos. Él sabía perfectamente, el Padre le decía, a ese sí, a ese no, a ese sí, a ese no. Nosotros no podemos tomarnos la atribución y la soberanía que le corresponde a Dios. Tenemos que hablar la verdad en nuestras iglesias. Y si Dios ve que tú no te cuidas en tu salud, no vengas a decirle, Señor, me van a operar, entro en una cirugía, ayúdame, porque Dios no es Aladino y la lámpara maravillosa. Dios te ha venido diciendo, cuídate, cuídate, cuídate. Y nos lo dice en este seminario, tu salud es importantísima, porque tu cuerpo que yo te di es mi templo, yo vivo dentro de ti. Y nadie ensucia lo que uno ama. Y si te amas a ti mismo en tu cuerpo, lo barres, lo trapeas, lo despolvas como lo haces en tu casa. Dice 1 Corintios 6, 19. ¿O qué ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y el cual tienes de Dios, y que no nos pertenecemos? ¿Ya recibiste a Cristo ayer? ¿Hace 5 años? ¿Hace 10 años? ¿Has mantenido este pensamiento? Mi cuerpo no es mío. Y no voy a cenar tamales a las 10 de la noche. La Coca-Cola en mi vida la vuelvo a probar, ni a tomar tampoco. El azúcar que tiene la Coca-Cola tardas 1 mes en desintoxicar tus riñones. Tendrías que correr 50 kilómetros para eliminar. Y hermano, me siento cansado. Hermana, vengo a la Biblia y me duermo. ¿Estás intoxicado? ¿Tanta azúcar? ¿Cenas conchas de la tía Rosa? ¿No bebes 2 litros mínimo de agua diarios? Mínimo 2 litros de agua. Agua pura. Agua pura, principalmente alcalina. Si no hacemos eso nosotros, tenemos una información impresionante ahora de la tecnología y de las redes sociales. Mi esposo y yo tenemos ya varios meses con la costumbre ya de levantándonos, tomar 2 cucharadas de aceite de olivo y 2 cucharadas de aceite de olivo antes de acostarme. Y nos metimos, mi esposa le gusta mucho investigar, investigamos que tiene que ser en una botella de aceite de olivo que no sea de plástico, que sea negra, que sea de vidrio y que leamos que no tiene 6 meses de caducidad. Nos metimos una página, el doctor Gundry que se llama, que ahora nos manda a él, aceite que lo fabrican en Australia y en Marruecos, y estamos tomando eso. Y no se imaginan ustedes el milagro que hizo principalmente en mi cuerpo. No he tenido muy alto el colesterol, 200, 205, 210, casi no tengo ya nada desde que estoy tomando. Y tomo bastantes carbohidratos, nos encanta la pasta, por ejemplo. Y el domingo, un pay de queso con una cereza y crema. Y el lunes y el martes, la penitencia. Todo con moderación en la Biblia, en la vida.
Pero nuestro cuerpo no es de nosotros. Tenemos que cuidarlo, tenemos que chicotearlo y tenemos que ponerlo en servidumbre, dice el apóstol Pablo. No sea que siendo cristianos y tratando de propagar un mensaje glorioso, ¿verdad? No podamos hacerlo simplemente porque no hemos tenido la disciplina. Nuestros cuerpos no son de nosotros. Vean 1 Corintios 9. Le damos la vuelta, versículo 25 al 27. Todo aquel que lucha, Pablo pone de ejemplo a los atletas de los tiempos de Atenas en las Olimpiadas griegas. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, o sea, los atletas, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Antes que yo fuera cristiano, a las 9 de la noche, tengo ganas de una pizza, con esto, con por aquí, por allá, y la pedía y me comía la pizza. Tengo ganas de esto, etcétera, etcétera. Y ahora que tengo el Espíritu Santo, o desde que tengo el Espíritu Santo, comenzamos a disciplinar. Tengo ganas de esto, pues ahora no voy a cenar. ¿Y me va a costar trabajo? Sí, pero a los 3 o 4 días tengo el poder de Dios al verme que obedezco y cuido mi cuerpo para que se convierta en un hábito saludable y de ahí en adelante Él me va a cuidar y va a tener cuidado de nosotros. Disciplina. ¿Qué futbolista, qué karateca, qué cantante, quién puede en la vida triunfar sin disciplina? En el ejército en Estados Unidos se llama el boot camp. A los 18 años los reclutan a los muchachos en Estados Unidos y 2 años los meten a un boot camp, que significa a un lugar donde los levantan a las 5 de la mañana con agua fría helando, les gritan, fórmese, yes sir, no sir. ¿Por qué? Porque cuando vayan a la guerra no van a decir, no quiero ir. Nunca fueron entrenados y los cristianos actualmente están hechos de mermelada McCormick. Ay, ya no voy, ya no me siento en la iglesia porque la señora ronca. Y aquí no hay asientos con cojines aquí atrás. Y aquí no se siente el Espíritu Santo. Y siempre estamos buscando nosotros, mi comodidad, que me sirvan, que alrededor. Y no nos olvidamos de nosotros porque no hemos madurado. Y por eso es un ejército de soldados débiles, vulnerables, que no van a aguantar los vientos que se vienen sobre el mundo. Si tu matrimonio no comienzas con tu matrimonio, no vas a sobrevivir. Les dije que preguntaron, ¿por qué los israelitas han sobrevivido? Porque no han dejado de luchar. No han dejado de luchar. Tú vas a Israel, no hay una familia en Israel, una sola, que no haya perdido hijos o nietos en la guerra. Han tenido casi 75 años de una guerra continua, progresiva. Duermen con el R-15, con la ametralladora, porque están continuamente asaltados por sus enemigos y pues están acostumbrados a luchar. Entonces vienen las amenazas y no se victimizan. Ya no puedo, y este y el otro, no puedo dormir, hermano. Ay, ore por mí, viene de una chole, ore por mí, hermano. No venga a victimizarse, vaya, hínquese, pídale perdón a Dios porque estaba usted victimizando y entonces oro por usted. Yo no soy Dios, el que te puede ayudar es Dios, mientras quite los ojos de tu vida y vivas para los demás. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No significa perder la salvación, significa que en una casa, rápidamente, mi esposa tiene vasos limpios y tiene otros vasos en el fregadero que no ha lavado. Vienen las visitas, ¿qué va a hacer mi esposa? ¿Va a agarrar un vaso del fregadero o uno que está limpio? El limpio, ¿verdad? Dice 1 Timoteo que en una casa hay vasos sucios y hay vasos limpios. Y cuando Dios quiere usar a alguien, ¿sacará algún cristiano que está en el fregadero? Cristianos que no han pedido perdón, cristianos que siguen sucios, cristianos que siguen maltratando su cuerpo. Cuando Dios quiere usar a alguien, busca a alguien que lo está obedeciendo y no te imaginas cómo te va a usar Dios.
y tus oraciones van a tener respuesta. Dios no oye a los pecadores. Dios nos da su gracia para que podamos entender que es la obediencia, la respuesta a la fe. ¿De qué sirve una persona que diga que tiene fe y no tiene obras? Santiago capítulo 2. Y finalmente, dice la Biblia, no sea que yo siendo heraldo para muchos, dice el apóstol Pablo, venga yo a ser sacado del juego, o sea, enviado al fregadero. Un jugador de fútbol, ¿verdad? El Real Madrid o del Barcelona que tiene una lesión, tienes que ir a Neymar, tuvo 15 cuantos meses incapacitado, tú no puedes jugar Neymar hasta que no sanes. Tú no puedes entrar al campo a jugar mientras tengas esta cosa en tus meniscos. Tienes que sanar y de la operación que te van a hacer. Hijo mío, te dice Dios, Carmelita, Lupita, yo no te puedo usar. Quiero que mi marido se convierta. Quiero que mis hijos se conviertan. Pero mírate tú cómo estás. No vengas conmigo. Hermano, ore por mi esposo. ¿Y usted cómo está? Le pido por mis hijos. ¿Y tú cómo estás? Siempre pido por esto, pido por mi mamá, se está muriendo, pero tú, ¿cómo estás? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿No sabes que Dios te puede oír también a ti? Pero la condición en la que tenemos impide y pone una barrera, dice Isaías 59, no es que Dios no haya oído, sino que vuestros pecados han hecho estorbo para que Dios actúe. Dios es un Dios santo. Santo, santo. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por sacudir nuestro espíritu, porque tus palabras son espíritu y son vida, porque nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo entre los muertos. Gracias por habernos amado con un amor eterno, por habernos llamado y dado el privilegio de ser tus hijos, tus hijas. Qué privilegio tan grande, Padre. Oh Dios, lo único que nos pides es, créanme. ¿Y cómo demostramos que le creemos? Obedeciéndole. No puede haber fe si no hay obediencia. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos ser muy activos y construir iglesias y esto y el otro, pero si no comenzamos en nuestra casa, en nuestro matrimonio, que es el gimnasio de Dios. El matrimonio es el gimnasio de Dios. Ahí Dios forja nuestro carácter. Ahí Dios nos humilla el uno con el otro. Ahí Dios nos enseña la paciencia. Ahí Dios nos enseña la humildad. Como dice la palabra de Dios claramente, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Sean humildes, estimándonos cada uno a los demás como superiores a él mismo. Considera a tu esposo como superior a ti, a tu esposa como superior. No nos enorgullezcamos de creer que alguien está sobre el otro, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Jesucristo, quien siendo como Dios y en forma de Dios, no estimó el humillarse, bajar al mundo, a este basurero que es el mundo terrenal en el que tú y yo vivimos, soportar insultos, sanó enfermos, sacó demonios y antes se hincó ante sus discípulos. Se hincó el creador del universo y les lavó los pies. Qué lección más grande del carácter que Jesús espera de cada uno de nosotros, volviéndonos todos siervos de los demás. Y en la cruz no pidió venganza por sus enemigos, pidió perdón. No se miró a sí mismo en el más inmenso sufrimiento,
sus últimas palabras fueron para los demás. Porque para eso venía, para enseñarnos a vivir, para que descubriéramos el secreto de la vida, que es vivir para los demás. Ya quitarnos los ojos de nosotros mismos y buscar un mundo que está perdido actualmente. Familiares, hijos, primos a nuestro alrededor. ¿Cómo viven? ¿Cómo reaccionan? Solo quieren hacer dinero, ser famosos, progresar, etcétera, etcétera. Y finalmente, la historia nos da testimonio de que esa ha sido la historia de la humanidad. Buscando un mundo que no tiene nada que ofrecernos más que tristezas, desilusiones, frustraciones. Un mundo donde hay mucho odio ya. Y el odio solo puede ser vencido por el amor de Dios, que ha derramado en nuestras vidas para que podamos salvar a nuestra familia, a nuestros hijos, primero con nuestra obediencia y teniendo un matrimonio bendecido por Él, por quien oramos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Ven Jesús, ven pronto por nosotros. Ven pronto por nosotros. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Bíblicamente, los Estados Unidos no aparecen en las profecías bíblicas de los últimos días. Israel, bíblicamente, se va a quedar solo con Europa para depender del petróleo del Medio Oriente y conforme pase el tiempo, la confederación del Mediterráneo, que van a ser las 10 últimas naciones que se van a unir, lo vamos a ver con más calma y con más detalles. De acuerdo a la Biblia, antes de que venga Cristo y antes de que surja el anticristo, se van a unir 10 naciones. 5 del Medio Oriente y 5 de Europa. Van a formar un G10, o la Confederación del Mediterráneo. Y esta Confederación del Mediterráneo es la que va a gobernar el mundo
los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, o de los comúnmente llamados 7 años de la tribulación. Vayamos al libro de Daniel capítulo 2 y veamos esto con un poco más de detalles, porque es importantísimo para poder determinar con exactitud, con certeza, el sueño que tuvo hace 2600 años el rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Este rey impresionantemente construyó los jardines de Babilonia, una de las maravillas del mundo, de las 7 maravillas del mundo. Este rey levantó Babilonia como uno de los imperios más grandes que ha habido en la antigüedad, más que el imperio egipcio, asirio. Y este rey tuvo un sueño de una estatua enorme. En el capítulo 2 todo esto lo estoy resumiendo. Y en esta estatua que el rey soñó se encuentra la clave. A todos ustedes que aman la escatología y las profecías bíblicas, en este sueño se encuentra la clave de todas las profecías bíblicas de la Biblia. Vamos a ver por qué. En este sueño, el rey Nabucodonosor vio una estatua que tenía la cabeza de oro, tenía el pecho y los brazos de plata, tenía el vientre de bronce y las 2 piernas de la estatua las tenía de hierro. Muy bien. Sin embargo, los pies de la estatua y los dedos de la estatua eran una mezcla de hierro con barro. Entonces el rey mandó traer a Walter Mercado, chamanes, brujos, espiritistas, astrólogos, etcétera, etcétera, para que le interpretaran el sueño. Pero él se los puso todavía más difícil a estos brujos y hechiceros y les dijo: primero dígame qué soñé antes de que me lo interpreten, y si no me dicen qué soñé, les voy a cortar la cabeza a todos. Entonces Daniel, que era un muchacho judío que fue llevado exiliado a Babilonia, en uno de los sitios que Babilonia le puso a Israel, ya trabajaba en el imperio babilónico y estaba muy cerca del rey Nabucodonosor, quien los había enviado a prepararlos, a los jóvenes. Eran 4 judíos, entre ellos Daniel, para que pudieran hablar el idioma de Babilonia, la cultura, las tradiciones y la comida. Entonces Daniel oye este mensaje que van a matar a todos los sabios de Babilonia, entre los cuales él se encontraba, y acude con el jefe de Nabucodonosor, un capitán de la guardia, y le dice: dile al rey que por favor nos dé un poco de tiempo porque vamos a orar, mis amigos y yo, y que nos permita orar y nosotros le vamos a interpretar el sueño. Entonces Daniel se pone a orar y dice claramente en el capítulo 2, versículo 19: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sean bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Entonces Dios le revela a Daniel el sueño y la interpretación. Y Daniel acude al rey y le dice lo siguiente, pongan mucha atención: oh rey, esa estatua, la cabeza de oro, representa a tu imperio. O sea, si ustedes quieren poner ahí en sus apuntes, ¿verdad? La cabeza de oro representa a Babilonia, que es igual a las naciones de Irak, de Siria y de Líbano. Porque en el Antiguo Testamento, la Mesopotamia, que significa entre 2 ríos, cubría estas áreas geográficas que actualmente se separaron, pero en el Antiguo Testamento Babilonia era Siria e Irak de la modernidad, junto con el Líbano. Entonces, cuando le está diciendo Dios a Daniel, la cabeza es Babilonia, vamos a ir apuntando, porque estos son las naciones, escúchenme,
estas son las naciones que van a formar parte del reino del anticristo. No va a estar San Antonio o Estados Unidos, ¿verdad? Ni ningún país tampoco del todo el continente americano. Lo vamos a ir viendo. Entonces ya tenemos Irak, Siria y el Líbano están apuntadas proféticamente para ocupar en los tiempos que estamos viviendo y después del arrebatamiento de la iglesia, parte de las 3 naciones que forman el gobierno del anticristo. Qué interesante que ahorita se encuentra el conflicto ahí precisamente. Qué interesante, ¿verdad? Después le dice Daniel, el pecho y los brazos de plata representan otro imperio que va a suceder el tuyo, que de acuerdo a la historia fueron los medos persas. Y pónganle allí Irán. Ya tenemos 4 naciones. Irán. ¿Por qué? Porque Persia es el nombre de Irán en el Antiguo Testamento. Fue en 1985 cuando se le cambió el nombre de Irán a la República de Irán. 1935, perdón. Y en 1979 a la República Islámica, cuando sacaron al Shah y a toda la familia de los Paveda, ¿verdad? Se cambió el nombre a República Islámica y se convirtió Irán en un gobierno religioso 100%, donde el presidente está de adorno nada más. Los que gobiernan son los ayatolas, que por cierto acaba de morir el ayatolá Khomeini, que era uno de los principales líderes religiosos. Continúa Daniel diciéndole, y el vientre es otro imperio que va a suceder a los medos persas. Y de acuerdo a la historia fue el imperio griego de Alejandro el Magno, que aparece como un leopardo en el capítulo 8 de Daniel. En fin, todos estos imperios ya van desgranándose y desarrollándose en todo el libro de Daniel de una forma impresionante hasta culminar con el anticristo. Y este imperio de Alejandro el Magno se le llama al imperio más grande en velocidad que haya nadie en la historia conquistado. A los 20 años, Alejandro, hijo de Filipo de Macedonia, en menos de 10 años conquistó casi todo el norte de África, parte del Medio Oriente y el sur de Europa. Murió a los 33 años en Babilonia, en lo que es ahorita Irak. Ahí murió Alejandro el Magno, en lo que es ahorita Irak. Todo esto está relacionado impresionantemente. Muere aparentemente de una fiebre que tuvo muy alta, ¿verdad? Él se convierte en homosexual, Alejandro el Magno, en los últimos años, y desaparece el imperio griego. Y le dice Daniel al rey, y las piernas representan a otro imperio que es el hierro, y que de acuerdo a la historia fue, después de Grecia, Roma. Entonces tenemos Babilonia, Medo-Persa, griegos y romanos. Es interesante que las 2 piernas representen a Roma, porque Roma fue dividida en 2. Roma occidental, que quedó en Roma, duró 500 años. Y la Roma oriental duró 1500 años, que fue la que más duró, porque se extendió hasta Constantinopla, que es actualmente Estambul o Turquía. Entonces las 2 piernas, vean ustedes, están una sobre el oriente y otra sobre el occidente. ¿Me van siguiendo? Oriente y occidente se dividió Roma. Y es interesante que Turquía es la única nación donde se encuentran 2 continentes, el oriental y el occidental. Entonces, ahí en las 2 piernas, los pies y los dedos que descienden del oriente y del occidente son una mezcla de hierro con barro. Leamos esta porción en el capítulo 2 de Daniel, que es lo más importante de lo que vamos a compartir. Versículo 43 al 45. Así como viste el hierro, sigue Daniel contando, mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. Se van a mezclar, pero no se van a unir, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, de estas 10 naciones,
representadas por los dedos de los pies, en esos días el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. En esta imagen de la estatua, Daniel vio una piedra que venía del cielo y pegaba en los pies de la estatua. Y el momento en que pegaba en los pies de la estatua, se derrumbaba toda la estatua. Esta piedra es Jesucristo. Aquí lo dice claramente. Él es la piedra, Él es la roca. Entonces, en los días de estos 10 reyes, de estas 10 naciones, 5 gobiernos que van a formar en el Medio Oriente y 5 en el Occidente, porque el Imperio Romano abarcó Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Hace mucho tiempo se estuvo manejando la idea de que el antiguo Imperio Romano iba a resurgir nada más de Europa y que el anticristo iba a ser romano o iba a ser italiano, porque el Imperio Romano, pues el Imperio Romano se nos olvida que también formó parte del norte de África y del Medio Oriente. Entonces descartaron esa sección, ese territorio en las interpretaciones que hace 10, 15 años se dio de este pasaje. Entonces aquí es muy importante que veamos que el momento en que la piedra golpea los pies, toda la estatua desarrolla, indicándonos el Espíritu Santo con esto, que cuando Cristo venga, estarán vigentes Irak, Siria, el Líbano, Macedonia o Grecia, ¿verdad? Y parte del Imperio Romano, que va a formar parte del último gobierno del anticristo. Esto es muy importante porque si brincamos al capítulo 8, le estoy dando un bistec a partir. Todo el libro de Daniel va reduciendo hasta llegar al anticristo. O sea, aquí se nos presenta un cuadro o un bosquejo general de las naciones que gobernarán antes de que Cristo regrese, que incluyen en la estatua, toda la estatua de Nabucodonosor es el último gobierno del anticristo, porque todas las naciones se derriban y están firmes en el momento que la piedra golpea en los pies. No solamente destruye los pies, destruye a todos la estatua, indicando a todos los gobiernos y todas estas naciones. Después en el capítulo 7 hay otra visión, no la vamos a ver rápidamente, ¿verdad? Hay 4 bestias, que es un leopardo, que es Grecia, tenemos un oso y tenemos también a un león, que representan a diferentes naciones. Las naciones, el león a Babilonia, el oso a Irán y el leopardo a Grecia. Y hay estas 4 naciones que representan a los 4 figuras de los metales de la estatua. En el capítulo 2 son 4 metales, en el capítulo 7 son 4 bestias. Y es interesante que la 4ª bestia, el Espíritu Santo no encontró un nombre para dárselo. Encontró el oso, el león y el leopardo, pero la 4ª bestia, que fue Roma, y lo que viene del Imperio Romano, no encontró más que una bestia terrible y espantosa, porque va a venir de las naciones del antiguo Imperio Romano, lo que se formará como la nueva generación del Imperio griego y Roma, que fueron paralelamente iguales en su gobierno y en su política. Y en el capítulo 8 ya se resume y se olvida el Espíritu Santo de todos los imperios, y lo único que pone es a un carnero y a un macho cabrío. Capítulo 8, que es el occidente, ¿verdad? El carnero, y que es el macho cabrío, el occidente, que representa a el imperio griego o al imperio de Alejandro el Magno. Dice el versículo 5: mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra,
y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. ¿Quién es el macho cabrío? La Biblia no es de interpretación privada. Cuando leemos la Biblia tenemos que buscar la interpretación y decir, bueno, yo pienso que es esto, ¿verdad? Yo pienso que es San Antonio, yo pienso que es por aquí, o pienso que Nueva York es la Nueva Babilonia. Dejemos a la Biblia hablar. Vean el versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia. La misma Biblia se interpreta a sí misma si tenemos la diligencia de continuar estudiando, leyéndola y tratando de la interpretar con la guía del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que hay dos confrontaciones entre Irán, que es el carnero, y el macho cabrío, que es Alejandro el Magno. Chocan los dos. Y el imperio griego, aquí dice, ¿verdad? El macho cabrío derriba al carnero, versículo 7, y llegó y se levantó y lo hirió. Pongan mucha atención ahora, y lo quebró en sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. ¿Por qué el carnero representa dos cuernos? Porque el imperio medo-persa fueron los medos y los persas. Comenzaron dominando los medos y más tarde los persas le entregaron el control, aunque finalmente los persas controlaron este imperio. Por eso representan los dos cuernos. Los cuernos en la Biblia representan reinos o representan reyes de acuerdo a su contexto. ¿Me van siguiendo? Quebró sus dos cuernos, o sea, el imperio medo-persa desapareció o cayó y el carnero no tenía fuerzas. Versículo 8. Y el macho cabrío, o sea, Grecia, se engrandeció sobremanera, Alejandro el Magno. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno que era Alejandro el Magno fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos notables. Damas y caballeros, santos de Dios, esto fue escrito hace 2600 años, antes de que estos imperios surgieran. Y de acuerdo a la historia, a la muerte de Alejandro el Magno, su imperio se divide en 4. En Egipto, en Siria, en Turquía y en Macedonia. Sus 4 generales de Alejandro el Magno querían reunificar otra vez, se pelearon entre ellos, pero finalmente fueron separados en 4 lugares. Ahora, la Biblia nos dice que de una de estas 4 divisiones que tuvo el imperio griego, saldrá el anticristo. Dijimos que era Egipto, Siria, Macedonia o Grecia y Turquía. De una de estas 4 naciones va a surgir el anticristo. Leámoslo a continuación. Y de uno de ellos, versículo 9, de una de las 4 divisiones, de uno de los cuernos, ¿van bien? Salió un cuerno pequeño, que en el capítulo 7 es el anticristo. El cuerno pequeño es otro de los nombres que se le da al anticristo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño y vamos a ver qué es el anticristo. Creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, pero no hacia el norte. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Ninguno de los 4 generales que tuvo Alejandro el Magno se le pueden adjudicar estos calificativos o estas cosas que menciona la Biblia. Se engrandeció hasta el cielo. ¿Quién? El cuerno pequeño. Parte del ejército de las estrellas se echó por tierra. Las estrellas son los ángeles caídos. Que en Apocalipsis 12 se menciona que la tercera parte de las estrellas, que son los ángeles caídos, Satanás o Lucifer arrastró con él en su rebelión final. Vamos uniendo precepto sobre precepto, línea sobre línea, versículo con versículo, bajo todos un contexto, y así es como podemos interpretar verdaderamente la Biblia, y nos lleva tiempo para hacer esto, pero es maravillosa cuando llegamos a la final conclusión. Echó por tierra y las pisoteó, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es Jesucristo, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí, en todos los expositores de los libros de escatología que he leído, hermanos en Cristo, grandes hombres de Dios, algunos hace como
15, 20 años, decían que este era Antíoco Epífanes, que fue un griego que se levanta para sitiar a Israel, hace una matazón tremenda, y una familia de judíos llamados los Macabeos se levantan contra Antíoco Epífanes y lo derrotan, y él quitó el sacrificio de los judíos. Entonces, en la Biblia puede haber una profecía con doble significado, un significado presente y otro significado futuro. Pero a Antíoco Epífanes no se le puede atribuir que él se engrandeció hasta el cielo, ni que echó a los ángeles del cielo, ni tampoco que se puso y se brincó en contra de Jesucristo. Eso solamente puede ser atribuido al anticristo, de acuerdo a Mateo 24 y al libro de Apocalipsis. Ahora, ¿de cuál de estas 4 divisiones saldrá el anticristo? La Biblia nos muestra que el anticristo va a surgir y va a ser musulmán. El anticristo va a ser musulmán y va a surgir de la zona geográfica entre Siria e Irak. De Siria. Entre Siria e Irak surge el anticristo. ¿Por qué va a ser musulmán? La Biblia profetiza en Daniel 9, 24 al 27, la famosa 70 semana de Daniel. No vamos a meternos en detalles. Pero el versículo 27 nos muestra que el anticristo va a hacer un pacto por 7 años con la nación de Israel. Ahora, vamos a seguir esto. Imagínense al anticristo, que es un hombre que se enfrenta, vamos a ver, esto es una mesa. Supongamos que yo soy el anticristo. Y aquí está todo el gobierno de Israel. Me siento con ellos. ¿Qué poder va a tener el anticristo para sentarse con el gobierno de Israel? ¿Y qué circunstancias estará atravesando Israel para que le pida ayuda desesperada a este varón? Lo que nos habla que Israel va a debilitarse muchísimo ahora con los ataques que está teniendo, por lo cual recurrirán Isaías 28, hacer un pacto de la muerte con el anticristo. Muy bien, el anticristo se va a sentar con Israel y les va a decir, fíjense, les prometo que ninguna de las naciones árabes ni musulmanas los va a tocar. ¿Quién puede tener un poder para detener al mundo árabe y musulmán que no se acerquen a Israel? Un musulmán. Y de acuerdo a la teología del Islam, que está dividida en los suníes y en los chiitas, están esperando ellos a su Mesías que se llama el Mahdi. El Mahdi. Y creen que a través de una guerra va a surgir este hombre. Y cuando venga el Mahdi, para el Islam, para ellos el Mesías, para nosotros es el anticristo. Entonces va a tener un poder tan grande el Mahdi, que es el único siendo musulmán, de decirles, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que el mundo islámico va a respetar a este hombre y el mundo árabe si este hombre no significa para ellos algo, pero superior? Él es el hombre que están esperando, el Mesías. Y le está diciendo ahora, ¿verdad? Vamos a darles pues. Pero en el Islam hay un doble manejo de la verdad. Por ejemplo, cuando Yasser Arafat firmó el contrato de la supuesta paz con Yitzhak Rabin en la Casa Blanca con el presidente Clinton, le dijo Yasser Arafat a Yitzhak Rabin, te prometo que vamos a tener paz. Y cuando llegó al Medio Oriente les dijo, no es cierto, les mentí. Porque dentro del Islam existe en el Corán el doble juego. Miénteles a los enemigos y dinos la verdad a nosotros. Por eso siempre cuando dicen queremos la paz, no es cierto que quieren la paz, quieren exterminar el Estado de Israel. Tenemos que comprender la religión y la forma de pensar para que entendamos el mundo cómo se encuentra. Entonces, este hombre, el Mahdi, se va a sentar con el gobierno de Israel, les va a prometer y a los 3 años y medio va a violar el pacto. Mateo 24, 15 al 21. Y cuando viole el pacto el anticristo o el Mahdi, viene la persecución contra los judíos. Les dice Cristo, huyan a los montes
porque viene gran tribulación como nunca la ha habido en el mundo, que son los últimos 3 años de la tribulación. Entonces, esto es muy importante de que podamos entender, y vayamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 17 para corroborar, porque Daniel profetiza 600 años antes que el apóstol Juan. Pasaron 600 años y aparece el apóstol Juan. Antes de morir, Dios le revela el Apocalipsis. Y en el capítulo 17 del Apocalipsis hay la visión de una mujer que se le llama Babilonia. Otra vez Babilonia. La primera ciudad que aparece en la Biblia en Génesis 10 es Babel, Babilonia. Y luego la Torre de Babel, la primera rebelión masiva, el primer intento del globalismo, Génesis 11, la Torre de Babel, donde por primera vez en la historia se junta masivamente los seres humanos para decirle a Dios, no te queremos, nosotros podemos levantar una religión y un nuevo gobierno sin que tú intervengas. La Torre de Babel, que se ha repetido a través de toda la historia y es en lo que hemos acabado en el siglo XXI. El director, no sé cuántos lo conozcan, del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, judío, él, alemán, acaba de decir que somos dioses. Y tiene un consejero judío que se llama Noah Harari. Todo esto chéquenlo, googleenlo. Noah Harari con H. Y dice que Cristo no existe, que ellos van a formar con la tecnología y con la genética una super raza de seres humanos. ¿Cómo está terminando la humanidad? Creyendo que somos dioses, creyendo la mentira del Edén, recorrió toda la historia humana, seremos dioses, seremos dioses, seremos dioses, y todos los conquistadores, llámense los Césares romanos que se proclamaron dioses, Aníbal, Napoleón Bonaparte, José Stalin, Saddam Hussein, Adolfo Hitler, Benito Mussolini, el que me mencionan ustedes, Alejandro el Magno, todos han tenido el mismo sueño: puedo conquistar el mundo porque somos dioses. Impresionante. Y llegamos al capítulo 17 de Apocalipsis, donde se revela una mujer montada sobre una bestia. Todo lo estoy resumiendo para que puedan ustedes, con manzanitas, poder explicarlo, porque yo estoy consciente que muchos de ustedes no han estudiado profundamente estas profecías. Entonces menciona una bestia, llámale un toro, lo que tú quieras ponerle, ¿verdad? Hay una mujer montada sobre esta bestia. Esta bestia, la bestia, tiene 7 cabezas que representan los 7 imperios de la historia, con 10 cuernos, que es el último gobierno del anticristo. Y la mujer se le llama la gran ramera Babilonia. Confusión, porque la palabra Babel significa confusión. El hecho que esté montada sobre la bestia indica que en los primeros años del anticristo el sistema religioso va a dominarlo. Y a los 3 años y medio, más adelante, el anticristo se deshace de la mujer, versículo 18, que es una ciudad, y la quema. Y él se adjudica que él es el único Dios que tiene que adorar. Entonces, viene formándose ahorita en el mundo un sistema religioso y un gobierno mundial. Son los 2 objetivos de Satanás, desde la Torre de Babel. Unir a todas las religiones. Esto se llama el ecumenismo. Cuidado cuando ustedes oigan, porque está juntando, sobre todo Roma, está juntando, esto inició con el Papa Juan Pablo II, en la ciudad de Isis. En los 90, el Papa Juan Pablo II juntó a brujos, hechiceros, astrólogos, pastores, desde luego que eran de cabritos, no eran de ovejas, curas de la iglesia romana, de la iglesia ortodoxa rusa, oriental, etcétera, etcétera. A todos los líderes del mundo los juntó en Isis para decirles: juntémonos todos bajo el paraguas del Vaticano y oremos todos por la paz, porque todos creemos en el mismo Dios, que es una mentira. La ideología de los hindúes tienen miles de dioses. El Corán solamente es Alá,
y tenemos las otras religiones, ¿verdad? Que no pueden ni siquiera decir que podemos compartir el mismo Dios, porque todos chocan continuamente. Yo tuve un debate hace muchos años con un hombre que se llamaba Nino Canún, en México. Fueron como 5 capítulos que grabé en la televisión, en Televicentro con él, y estaba junto a mí un brujo, estaba un rabino, estaba uno de la iglesia ortodoxa, estaba uno de la iglesia mormona, eran como 4 o 5 líderes religiosos y yo con la Biblia. Y estábamos debatiendo los fantasmas. Que si vean, ha de estar todavía ahí en el ¿cómo se llama? En el archivo de Televicentro, los fantasmas, y Nino Canún era el entrevistador. Y en el segundo episodio grabamos 5 capítulos. Vio Nino Canún que siempre lleva la Biblia, y yo decía, la Biblia dice, ellos no tienen ningún libro. Yo decía, la Biblia dice, y me dice Canún en el segundo capítulo, en aquel tiempo no tenía yo doctorados, me dice, oiga pastor, usted ya no puede traer la Biblia para el tercer capítulo. Le digo, ¿por qué? Y me pasó un video donde el brujo que estaba conmigo, cada vez que la abría, se le ponían los ojos blancos. Y ahí estaba, vean ustedes, yo no estoy mintiendo. Y comenzaba a sudar. Para no hacer el cuento tan largo, acabaron los 6 capítulos. Y entonces, resumí, les dije, todos ustedes, ¿verdad?, están hablando de sus líderes y de su metodología para poder encontrar a Dios, pero ¿de dónde sacaron ustedes esta sarta de inventos y esta sarta de cosas que son fantasiosas y que no tienen ningún apego a la verdad? Le dije, el libro del Mormón, o el libro del Islam, ve el Corán, o vea el Maharanimana Sutta de Buda, o el Tripitaka, o de los Vedas, etcétera, etcétera. No hay un líder, les dije a todos, no hay un líder como Jesucristo. Dime, les dije a cualquiera, díganme ustedes, atrévanse ahorita a decirme quién es su líder. Y los reto que me digan que hay un libro que supera la Biblia en conocimientos científicos, genéticos, antropológicos, paleontológicos, de medicina, de geografía, de historia, de lo que tú me menciones. Atrévanse y díganme y compárenme. Busca en las bibliotecas del mundo entero un libro semejante a la Biblia. Se quedaron callados. Dice, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Así terminé. Pero este movimiento ecuménico va a ir desarrollándose más y más mientras más nos acerquemos. Y se siguen reuniendo. Y ahorita, bueno, algún día cuando estábamos compartiendo en el Hotel Marisabel Sheraton en México, en los 90s prediqué sobre el aborto. Y me llegó una carta del arzobispo de Washington diciéndome, oiga, señor Dushin, estamos de acuerdo nosotros, la iglesia romana, estamos compartiendo lo mismo, estamos en contra del aborto, quisiéramos que trabajáramos juntos. Me mandó una carta el arzobispo de Washington. Y yo le contesté, consulté, estuvimos orando, mi esposa con otros pastores, y le contesté, le agradezco mucho, es verdad, estamos en contra, pero no podemos trabajar juntos, porque la Biblia dice, ¿podrán caminar 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Amós capítulo 2. Le dije, desgraciadamente la forma como ustedes dicen que ir al cielo es a través de la iglesia, la Biblia dice que es a través de Cristo. Entonces la iglesia no puede salvar a nadie, Roma no salva a nadie. Ustedes dicen que María es la madre de Dios. Si es madre de Dios, es diosa. Y fue madre de Jesucristo, hombre, pero no de Dios, por el amor de Dios, le dije. Total que era un movimiento que no caímos en la trampa, pero así lanzan por todos lados. No, estamos todos juntos, todas las religiones llevan a Dios. ¿De veras? ¿Todas las religiones llevan a Dios? Si es verdad, Jesucristo ha sido el impostor y el psicópata y el mentiroso más grande de la historia. Porque dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ¿crees lo que Jesús dijo o lo tomas como un lunático, psicópata, absurdo, que no tiene por qué seguírselo oyendo? Pero Él abrió sus brazos en una cruz y dio su vida por ti, por ti, por ti. Para que no creyera sus palabras, sino lo que Él había vivido. Ahora que vemos rápidamente estas naciones, es importante comprender eso. ¿Por qué hay barro con hierro en la mezcla de estas naciones? Bueno, porque 5 son del Medio Oriente y 5 son del Occidente o de Europa. Entonces, sabemos algo. Desde
la presidencia del presidente Bush a principios del siglo XXI con las Torres Gemelas, el gobierno norteamericano trató de llevar la democracia al oriente, cosa que es imposible. Volver democracia en Irak. Se equivocaron por no conocer la religión y las costumbres de los orientales. Por ningún motivo son puras dictaduras, puros reyes. Y como en Irán, como en el Líbano el gobierno está pintado, es el grupo Hezbollah lo que está ahorita gobernando Líbano, el grupo de las guerras revolucionarias, los ayatolás están gobernando Irán, el pueblo iraní es precioso, la gente de Irán es preciosa, son los gobiernos. El pueblo de Venezuela es precioso, el pueblo de los cubanos son lindos, en México también. El problema son nuestros gobiernos por los que tenemos que orar. Entonces, si no entendemos esto, no entendemos qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, si van a juntarse el barro con el hierro, es porque el barro representa al Medio Oriente, la cultura, las tradiciones. Israel es la única nación democrática en el Medio Oriente, la única. Y la Corte Internacional lo acaban de acusar de genocida a Netanyahu. Es increíble. No acusaron ni a Maduro, no acusaron ni a Castro, no acusaron a los de Hamas, ni a los de Hezbollah, pero es él el genocida. Ahora, ¿por qué hay este odio? Decimos en México, odio jarocho, en contra de los judíos. ¿Por qué no en contra del Islam? ¿Por qué no en contra de otra religión o de los budistas o los hindúes? ¿Por qué? Simplemente porque Dios escoge a una nación para levantarla, que se llama Israel. Se pudo haber llamado México, se pudo haber llamado Italia, pero a Dios le dio la gana que se llamara Israel, porque la palabra Israel significa los que luchan conmigo. Es lo que significa Israel, el que lucha con Dios. Y este grupo de personas les dio Dios sus decretos, sus valores, sus códigos de moral, de conducta, sus patrones morales para que los llevaran al occidente y propagaran a través de la Torá y de la Biblia y de los mensajes y de Jesucristo y de todo eso. El mundo debería de conocer quién era el Dios verdadero. Por eso lo escogió Dios. Entonces, el diablo se da cuenta si existe, ¿verdad? Y se da cuenta que es el pueblo que está difundiendo desde hace miles de años todo el consejo de Dios en la Torá. Me voy contra ellos. Y ellos son el objeto, por eso son el antisemitismo que ha surgido. Y lo vimos hace poco en las mismas universidades de Estados Unidos. Ahora, ante toda esta situación, otra pregunta: ¿por qué perdieron los enemigos de la derecha las elecciones de Estados Unidos? Cuando todo apuntaba, George Soros, millones de dólares, los Obamas, todos los medios de comunicación, lo que ya hemos visto, ¿por qué perdieron realmente? Increíble que ante todos estos ataques hayan fracasado y perdieron terriblemente. ¿Por qué? Tengo varias respuestas. La primera, porque la cultura norteamericana, abran los ojos, si no se dieron cuenta, aquí en Estados Unidos se había convertido en una máquina para mutilar los órganos sexuales de los niños. En California, el gobernador de California ordenó hace 6 meses, si no sabían, que a los 12 años los niños de California perdían la potestad de sus padres. Y que a los 12 años podía el gobierno llegar a una escuela elementary school, a una escuela primaria, y agarrar a un niño de 12 años y llevárselo el gobierno y meterlo a una escuela de transgénero. Y si los padres se oponían, orden de meterlos a la cárcel. Las mismas leyes en Canadá. Justin Trudeau, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Mutilar y cambiar la identidad y el género a los niños. Y se había convertido aquí en Estados Unidos esto, y ya nadie decía pío. ¿Por qué? Porque estaba saturado los medios de comunicación, y el que dijera pío como el tiempo de las vacunas, venían sanciones. Además, el gobierno anterior propagó e implantó la ideología de género. Legalizaron los deportes para que jugadores masculinos jugaran en competencias femeninas.
¿Se acuerdan ahora en los Juegos Olímpicos de Francia? Que se metió un transgénero y noqueó a una italiana. Pues claro, chico, puñetazos que le dio. ¿Qué mujer ni qué mujer? Es un hombre disfrazado de mujer. Ahora, como siempre que nos dicen nosotros, oye, pero ¿por qué no respetan esas cosas? Por el amor de Dios. Si tú vienes y me dices que no eres hombre y tú te checas en la biometría hemática, en un examen de sangre, que tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Vamos a dejar la Biblia, vamos a dejar todo. Bíblicamente, una cosa es la teología y otra cosa es la ciencia genética y la biología. Tu biología, tu metabolismo es de un hombre y el tuyo tienes XX, eres mujer. Y de acuerdo a estos, en cada célula de los millones que tú tienes injertado por Dios un código genético que te dice, eres hombre. Y tú vienes y te mutilas o quieres cambiar de sexo, entonces va a haber una guerra porque en tu mente vas a chocar contra tu metabolismo. ¿Crees que con tu metabolismo vas a cambiar y te vas a convertir en una mujer? No es cierto, no es cierto, no es cierto. El 65% de los transgéneros se suicidan. Chécalo en la Academia de Psiquiatría de Los Ángeles. El 65% de los transgéneros en los últimos 5 años se han quitado la vida. Porque llegas un momento que ya no sabes, ¿soy hombre o no soy mujer? Porque tu cuerpo y tu metabolismo y tu biología te está diciendo, eres lo que naciste, lo que te hizo Dios. Y tu problema no es físico, es mental. Traes ahí un tornillo suelto, un demonio que se te metió para decirte, no eres lo que Dios te creó, y ese demonio hay que sacarlo. Y esa gente llega a ese punto, ¿verdad? Y se quita la vida, ya no pueden resistir. Pues lo estaban promoviendo. Y se estaba anunciando también por el Partido Demócrata que el que tratara, escúchame esto, que en las iglesias cristianas los que tratáramos de cambiar a un homosexual íbamos a ser multados y nos quitaban el non-profit que tenemos para poder ejercer la palabra de Dios sin pagar impuestos. No tienes derecho, no dijo el gobierno, si un homosexual es mujer, déjalo. O sea, no ayuden a los enfermos. No ayuden a los pecadores. A eso estaba llegando la cultura norteamericana, que se ha expandido también por Sudamérica. También fracasaron porque se demostró que los verdaderos fascistas y nazis son los de la izquierda y no los de la derecha, porque la izquierda tomó escuelas y universidades, la industria del entretenimiento como Hollywood, la prensa, televisión, las redes sociales, el Google, Twitter, Facebook, gobierno, compañías farmacéuticas, todo estaba controlado por la izquierda, por el globalismo. Fue la izquierda y no la derecha la que bloqueó la libre expresión en este país, en los medios de comunicación, lo que solo había sucedido en gobiernos comunistas. Yo me acuerdo todavía cuando Trump gobernó antes de Biden, que dijo, este país no es socialista, ni el socialismo entrará. Y ahora acaba de declarar en una de sus últimas conferencias, hace como una semana, todos los que pongamos en el gobierno van a ser anticomunistas. Aquí el socialismo no tiene partida aquí en este país, porque no tiene nada. ¿Cómo podíamos imaginarnos que Estados Unidos fuera a caer en el comunismo? Lo crees en Venezuela, países pobres, y en México, Guatemala, etc. Pero Estados Unidos comunista, por el amor de Dios, pues estaban a punto ya. Si no viene esta elección, se acaba Estados Unidos. Yo le dije, Señor, si viene esta elección y gana este movimiento de izquierda, oye, el globalismo, Padre, pues llévanos, y ya no hay, dinos, si ya no hay predicar, si vamos a estar encerrados, si no nos van a limitar. Y no tenemos la gracia del gobierno, pues ven por nosotros ya. Pero dijo Dios, no, todavía tengo bastante pueblo que es mío, que no han doblado sus rodillas ante Baal. Pero la historia se repite, escúchenme esto, es impresionante. En cuanto viene esto, no, ¿cómo es posible que Trump con cara de Rottweiler y esto y el otro, misógino, nazi, por aquí, por ahí, esto y el otro? Es la historia de la humanidad. Cuando Dios envía al mundo al Mesías, lo crucifican. Cuando Dios envía a Moisés como líder, lo apedrean.
Cuando Dios envía profetas para mostrar sus pecados, los encarcelan y los matan. Cuando inventan la teoría de la evolución, la aceptan como ciencia. Dios envía a Trump para que darle una vuelta a toda la agenda maligna que desarrollaron y el mundo comienza a atacarlo. Y lo que Dios ha designado en su misericordia y amor para traer un tiempo de respiro a esta nación y la humanidad, tal vez como la última oportunidad para el pueblo norteamericano, lo quieren crucificar. Dice en Juan 7, versículo 7, por eso me odia el mundo, dijo Jesús, porque yo les digo lo que es pecado. A ustedes no los aborrecen, a mí me aborrecen. Y cualquier hombre que levanta la bandera, ahorita como Milei en Argentina, como Bukele en El Salvador, como el presidente de Hungría, como el de Panamá, comienza la derecha a levantarse otra vez, vienen los ataques, las calumnias, la persecución, porque el mundo odia la verdad. El mundo odia la luz. Y tú y yo somos hijos de la luz, no somos de las tinieblas, y llegó la hora, porque para esta hora hemos nacido, para ser valientes. Yo no sé cuántos de ustedes seguirán a Jesús, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra una vez más. Bendito seas que nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, a una herencia inmarcesible, incorruptible, reservada para nosotros en los cielos, donde somos guardados en el mundo por tu poder mediante la fe, en la cual tendremos que ser probados para que, purificada nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en gloria y alabanza delante de Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto y en quien, creyendo, nos alegramos con un gran gozo inefable. Gracias, Señor, por el espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento y discernimiento espiritual que le das a tu pueblo, para que desarrollemos estos talentos, estos dones, y crezcamos en la gracia y el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Y en esta hora, cualquiera de ustedes que ha venido y no tiene la seguridad, si yo te preguntara, si tú te murieras hoy en la noche,